Sí, porque son... Bueno, pues listo. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estamos muy contentas, además vemos que cada vez hay más gente, así que esto nos hace mucha ilusión. Este encuentro se marca en un evento que es el de la transescalada, que se trata de encuentros entre fases, realizado desde el Máster de Comunicación en Arquitectura de la ETSAM, en la Universidad Politécnica de Madrid. La coordinación está a cargo de Manu Pascual, de Alberto Nanclares, Natasa Lecú y Carlos Piguerina. Y es un encuentro comisariado por Alexis, Kiko, Mario, Tatiana y Marta, que somos aquí nosotros. Y bueno, vamos a desconectar vuestros micros. Después de todo vamos a volver a activarlos para que podáis hacer las preguntas que tengáis, ¿vale? Y espero que os guste. Bueno, por describiros un poco qué es lo que hemos estado pensando y realizando este mes en Transescalada, la crisis del coronavirus ha retorcido el mundo tal y como lo conocemos, y mientras que para unas la vida se ha visto pausada y ralentizada, para otras el ritmo exacerbado pues ha emergido, ¿no? Los efectos se han mediado a través de lo virtual, pero también en la vida profesional, la académica y la económica. No obstante, si creemos que hay algo que nos ha unido, ha sido paradójicamente la distancia social, la desunión, ¿no? Podríamos decir. Y, no sé, este impedimento de acercarnos, abrazarnos, tocarnos, besarnos, conversarnos y experimentarnos físicamente nos ha hecho explorar nuevas formas de vivir aislados en sociedad, ¿no? Llevamos 3 meses experimentando este tipo de encuentros diferentes, y la forma en la que nos hemos encontrado virtualmente, sus emergencias, deseos y casuísticas han emergido, así como la forma de encontrarnos en balcones, en espacios domésticos, espacios comunes, y la forma en la que nos vamos a ir encontrando ahora físicamente en esta controvertida nueva normalidad. Y de una forma transescalar, que como propone Andrés Jaque y Iván López Munuera en su análisis del COVID, nos hemos acercado a través de múltiples escalas, conformando una serie de eventos que participan desde lo virtual, como este en concreto, pero también de lo físico y en general de lo desterritorializado. Bueno, Transescalada, Encuentros entre Fases, es un evento que recoge 4 formas de encontrarnos y en 4 días de la desescalada. Este en concreto es el número 3, es el tercero de estos 4 eventos y se llama Políticas de la Virtualidad. Vale, si os parece, compartimos ya la pantalla. La cuarentena nos ha impedido habitar los lugares en el mundo físico tal y como los conocemos, pero las tecnologías de hoy en día nos permiten apropiarnos de otro tipo de lugares, ¿no? Son otro tipo de espacios, otras naturalezas, que se pueden cambiar en segundos, gracias a arquitecturas y geografías que son imposibles de existir en la realidad que conocemos. Las fronteras en estos espacios no existen. Las leyes físicas se transgreden y los cuerpos se mediatizan. Estas nuevas naturalezas, alejadas de cualquier lógica físico-temporal, crean nuevas redes de cuidado. Interconexiones que crean lazos, vínculos, información recibida y dada. Pero también aparecen otras formas de acoso, otros conflictos. Existe el bullying también en estos entornos virtuales, ¿no? Entonces, con este encuentro queremos debatir, queremos analizar, queremos pensar cómo habitamos y cómo construimos estos lugares virtuales. Con este motivo, se nos ocurrió invitar a 6 expertas en los 3 ejes en los que queremos desarrollar este encuentro, Políticas de la Virtualidad, que son la construcción del espacio virtual, la construcción del yo virtual, de los avatares, y por último, los acontecimientos, cuidados y conflictos que en ellos se generan. Ellas son Lucía Taján, Lara Bañares, Paula Jiménez y Laura Tabarés, Blanca Martínez y Lana Castro Córdoba, que estas 3 últimas conforman el trío de ontologías feministas y van a hacer una intervención conjunta. Utilizando esta plataforma que estáis viendo a modo de videojuego, en la primera parte del evento, las invitadas nos van a contar su trabajo desde Mozilla Hubs. El resto vamos a ser espectadoras desde este Zoom, y en una segunda parte del evento os compartiremos el link del mundo de Mozilla y nos encontraremos ahí todas, en la medida que la herramienta un poco nos lo permita. Una vez que haya finalizado este encuentro virtual, este mundo que estamos construyendo junto con las invitadas quedará abierto durante una semana.
para que todos podáis volver a entrar cuando queráis, y también los que hoy no hayan podido. Además, os invitamos a que dejéis toda la información que queráis en él, que lo habitéis de la manera que queráis. Links, vídeos, trabajos propios, porque nuestra intención al final de esta semana, que permanezca abierta, será crear y producir un atlas archivo que mostrará las relaciones, las conversaciones, los residuos que se han producido entre asistentes, las invitadas y las comisarias de este evento. Así que si os parece, empezamos ya con las presentaciones. Aquí comienza el recorrido de políticas de la virtualidad. Llegamos a esta primera sala, que es de Lucía Taján, y os voy a hacer una breve introducción. Lucía es arquitecta, dirige una práctica de arquitectura desde Berlín y aplica el diseño de experiencias a sistemas digitales y espaciales. Trabaja en un amplio rango de escalas, desde el software a la construcción, pasando por la crítica, y ha desarrollado proyectos expositivos y arquitectónicos. Su trabajo además ha sido expuesto en la Bienal de Arquitectura de Venecia, ha sido premiada con las becas de Housing the Human y Knight Foundation, y desde 2020, este año, trabaja diseñando realidad aumentada para Facebook en Londres. Y si quieres ya, adelante, Lucía. Perfecto. Gracias Tatiana por la introducción y gracias a todos los que estáis aquí por haber venido. Me llamo Lucía Taján y efectivamente trabajo diseñando software, pero desde una perspectiva arquitectónica. Y simplemente os voy a explicar un trabajo que hice de investigación el año pasado, que se llamó Cloud Housing, y que finalizó con una exposición que ahora mismo estáis viendo en ese vídeo, en la que utilicé realidad aumentada para explicar sencillamente 3 aspectos del desarrollo de la tecnología del espacio virtual que pienso que van a ser altamente influyentes en la arquitectura física y virtual del futuro. Entonces, la exposición se veía a través de un iPad, entonces era realidad aumentada, pero aquí lo que he hecho para hoy y para vosotros es una traducción a la realidad virtual en Mozilla Hubs de la misma exposición. Entonces, lo primero que estamos viendo es esta habitación morada, que lo que representa es un salón de una casa en el que vemos una malla que simplemente es una representación muy directa de lo que ven los sensores instalados en diferentes dispositivos que generan una malla 3D de lo que estamos viendo a través del teléfono. Esto es la base y la fundación de la realidad aumentada en general, y ahora mismo está a punto de dar un salto cualitativo muy grande con la tecnología LiDAR, que va ahora mismo a entrar en los iPhones de la nueva generación y en muchos más aparatos, porque se acaba de hacer bastante más barato. Y vamos a tener un montón de aparatos conectados a todas horas, escaneando el espacio, escaneando todo lo que está a nuestro alrededor y generando un 3D de toda esa realidad en tiempo real. Y me parece muy interesante para los arquitectos, no solamente los arquitectos virtuales, sino los arquitectos también físicos, ser conscientes de que tenemos acceso a esa base de datos gigante y plantearnos qué es lo que nos gustaría que se hiciese con ella. Por ejemplo, tendríamos acceso a cómo vive la gente, cómo evolucionan las viviendas en su interior a través del tiempo. Es decir, son estudios postocupacionales a una escala sin precedentes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda habitación, son 3 en total. En la exposición en realidad aumentada se veían dentro del mismo espacio, o sea, dentro de un lugar real, ¿no? Y se sobreponían otros objetos, pero aquí las vemos como 3 habitaciones separadas. Esta habitación, que tiene objetos que nunca tendríamos normalmente en una casa, como un cepelín, representa el gradiente de virtualidades en el que nos vamos a acostumbrar a habitar en los próximos años. Es decir, igual que ahora yo puedo ir en autobús y decido abstraerme de la realidad física alrededor mío poniéndome música, por ejemplo, y leyendo en mi móvil, esto va a dar un salto dimensional
al entrar en el espacio a través de objetos que yo puedo colocar en mi casa y situar en mi casa y dejar ahí, porque son parte de lo que es mi casa, ¿no? De mis cosas y del entorno en el que yo vivo. Entonces, todos estos objetos virtuales que penetran en la vivienda desde las redes, desde el exterior, van a ser filtrados de alguna manera. Tenemos que plantearnos cuáles son esos filtros, qué objetos son para bien, cuáles son para mal, si la arquitectura va a tener una labor responsable en que esos objetos tengan soporte. Es decir, es una nueva definición de la arquitectura física como un soporte y una plataforma para el contenido digital. Parte de esto ya sucede ahora mismo, como yo estoy entrando quizás en vuestras casas a través de Zoom, pero la dimensión espacial de este espectro pues va a ser mucho más fuerte. Ahora vamos a pasar a la tercera habitación, y que ya es la última. Y vais a ver que en realidad esta presentación es como, todo es muy directo, vais a flipar cuando veáis el resto del mundo que hemos construido, porque esto es como lo más light. La tercera habitación representa el mundo de los anuncios, ¿no? Una vez que el espacio físico es permeable a los objetos tridimensionales del exterior, es una cosa inmediata que va a suceder que entre también el mundo del anuncio. Entonces, en esta representación, la representación es súper directa porque lo que tenemos son empresas allí colocadas como si fueran anuncios pop-up en Internet, ¿no? Pero todos sabemos que los anuncios han evolucionado mucho en los últimos años y que desde una persona que es influencer y comparte el contenido de otros pagado y demás, los anuncios son cada vez más y más sutiles y se cuelan entre el contenido digital de una manera más culturalmente sofisticada. Entonces, como esto va a llegar a las casas y a la arquitectura, me parece también interesante explorar cuáles son formas más o menos interesantes o correctas de incluir los anuncios en la arquitectura, porque es un problema que, aunque quizás no nos gustaría que existiera, va a existir, ¿no? Entonces, intentar afrontar ese problema desde una perspectiva teórica y crítica me parece muy, muy interesante. Bien, esto es todo. Ahora mismo vamos a pasar al resto de habitaciones y os quiero invitar a que entréis en estas 3 habitaciones y colguéis vuestro contenido, vuestras ideas sobre los anuncios del futuro, sobre los objetos virtuales que tendríais en vuestra casa o que no, o las modificaciones virtuales que pondríais en vuestros hogares, y que dejéis aquí todo pineado, todos vuestros objetos y todos vuestros pensamientos en estas habitaciones, y que os preparéis para lo que viene, que mola mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Seguimos con la siguiente invitada. Es Lara Bañares, es arquitecta por la Universidad de Madrid. Ha trabajado para estudios de arquitectura y diseño, tanto en Madrid como en San Diego, California, donde estuvo estudiando un año mientras recibía una beca de la New School of Architecture and Design. Como jugadora activa ha desarrollado en los últimos años un gran interés en lo que los videojuegos suponen en la vida diaria de quienes los habitan y las dinámicas de género surgidas en los mismos. Actualmente desarrolla su trabajo de fin de máster realizando una etnografía del videojuego World of Warcraft. Cuando quieras, Lara. Bueno, hola a todas y bienvenidas a mi Ego Habitación. Poneos cómodas y os invito a que después os acerquéis a escuchar a mis clones o los silenciéis, no se van a ofender, no pasa nada. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito sobre la construcción del yo virtual. ¿Quién, qué y cómo eres en los entornos virtuales? En mi caso mi interés viene de la mano, como decía Kiko, del estudio del videojuego que os enseño en esta misma sala, el del World of Warcraft. Es un juego que te permite crear una multitud de personajes que representarán tu persona en el juego. Realmente tú serás tu avatar. La experiencia vivida y el cuerpo físico de la jugadora van a ser cruciales en la creación de nuestro yo virtual, así como en la manera en la que ésta se comporta en el espacio del juego e incluso la personalidad que desarrollará dentro de este. Este espacio en el que os encontráis, en el que os encontraréis, muestra la multiplicidad de versiones de mí misma, una ventanita a mi psique.
En mi caso, la generación de todos estos personajes es el resultado de querer comprender mejor el entorno virtual en el que me sumergía, como decía antes, para mi investigación de fin de máster. Mis emociones y mis actitudes siempre cambian en función de cuál de estos personajes elijo para moverme por el espacio. Esas mismas emociones y actitudes e incluso el idioma han ido mutando y adaptándose al mundo del WoW según yo lo iba conociendo. Mi yo virtual a día de hoy sigue construyéndose, aún no está terminado. Entonces, en el espacio del juego, la manera en la que te mueves refleja realmente tu experiencia vivida, la experiencia física de tu cuerpo, tu historia y tus puntos de vista. Según Bernadette Flynn, que es una antropóloga especialista en videojuegos que a mí me encanta, es importante entender el juego como algo que está incorporando tu respiración, tu cuerpo, tus dedos, tus sensaciones viscerales a medida que intentas avanzar, esquivar, atacar oponentes. Es un salto respecto a la teoría del cyborg aislado, popularizado en las teorías posmodernas de los cuerpos poshumanos. Y por otro lado, como sugiere la teoría de Merleau-Ponty, el yo en el mundo del juego no es solamente una imagen, no es solamente una representación, sino que es un sujeto que está habitando ese espacio y que por lo tanto se está integrando en ese mundo social en concreto. Y esta no es una posición que culturalmente sea neutra o benigna solo porque se trata de un videojuego, sino que nos lleva a pensar en temas como frontera o como conquista espacial. A ver si llegas lejos con tu personaje, sigues subiendo de nivel y a ver quién te llevas por delante. Todo esto es parte de la superestructura de interacción de este espacio digital. Y igual que las divagaciones del flaneur, estos modos espaciales ocupan posiciones específicas de género, de raza y de clase. Nosotras, como jugadoras encarnadas, nos identificamos con el desarrollo de nuestros personajes, pero también con los procesos que se van desarrollando en ese mundo digital. En los videojuegos, este tipo de cuerpo también tiene que ver con lo que dice Mary-Laure Ryan, de la sensación de estar rodeada, de que tu avatar realmente está rodeado. Tienes una sensación de profundidad, tienes un punto de vista que va cambiando y que igual no es una sensación tan habitual en los mundos virtuales que no están construidos por entornos 3D, como por ejemplo Instagram, que también es un entorno virtual, pero no consta de una estructura en 3D. Por otro lado, aquí entra en juego el concepto de la presencia espacial, del que nos habla también Niklas Rabsha, que consiste básicamente en toda la cantidad de sentidos humanos para los que proporciona estímulo el juego. La consistencia de las salidas sensoriales, la calidad de la imagen, el tamaño de la imagen, el movimiento, la dimensionalidad, las técnicas de la cámara, las características de presentación auditiva, la interactividad, los obstáculos del medio y la cantidad de personas que la usuaria se puede encontrar en ese espacio. Además, las características de contenido del juego, como el realismo social, el uso de las convenciones sociales y la naturaleza de la actividad que haces dentro del juego, hacen crecer esa sensación de presencia espacial, que parece que solamente pertenece al mundo físico. También se ha sugerido que los videojuegos que generan mucha presencia espacial, en general los disfrutas más, pero también lo que realmente hacen es que generan más emociones negativas y positivas en la jugadora y por tanto también en el avatar. Bueno, me estoy enrollando un poco, entonces con esto os voy a dejar que sigáis con el magnífico tour de este reino digital que hemos creado entre todas y que tenemos muchas ganas de que veáis entero. Y también os invito a que luego dejéis en esta sala una foto de vuestro avatar para que todas estas mis yos se sientan acompañadas. Y pondré por aquí una cámara para que os hagáis selfies porque es posible. Muchas gracias. Gracias, Lara. Genial. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la sala de Paula Jiménez. Pau es arquitecta también por la Universidad Politécnica de Madrid y es artista digital. Desde la realidad aumentada a imágenes y animaciones cortas, sus intereses principales se focalizan en la interacción humana con la virtualidad a través del espacio íntimo y en ocasiones doméstico. Es algo que le interesa muchísimo, que nos contó en la primera reunión que tuvimos. Es parte del colectivo Digital y del grupo de Lens Creator en Snapchat. Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy Pau, gracias por la presentación. No me voy a entretener mucho más en eso. Solo, daros la bienvenida, gracias por venir y espero que estéis todos pues lo mejor que podáis y sanos y saludables. Entonces ya podemos entrar a mi salita. Os voy a dejar aquí dentro mientras la cámara se va moviendo alrededor de todas las imágenes y os voy a ir contando cómo he abordado yo esta propuesta que nos hace Transescalada.
Bueno, continuando con el tema que ha presentado Lara de la generación de la identidad digital, yo comienzo a abordarlo desde dos aspectos. En primer lugar, uno tangible, que hacía referencia a los datos generados tanto por nosotros como a través de nosotros. Y el otro aspecto tendrá que ver con la autorrepresentación, que es decir, cómo nos mostramos al resto en redes, ¿no? Entonces, sobre la identidad digital, sobre la identidad o sobre la construcción de esta identidad, hay varias teorías que tienen que ver la mayoría sobre si la interacción social conforma al individuo o si es la adaptación al medio, al ambiente en el que esté lo que conforma esta identidad. Pero estas no hacen referencia tanto a la virtualidad per se. Sí que hay una teoría que me gusta mucho y la traigo aquí, que es la teoría de la identidad mosaico, que la plantea Lucía Caro Castaño a raíz de la cultura de mosaico de Moles, que lo que describe es que se produce una anulación del individuo en un entorno plagado de datos y estímulos, donde la información llega fragmentada, es decir, deconstruida, ¿no? Entonces, estos trozos o fragmentos los recibe el usuario y con eso conforma una identidad digital. Entonces, existe una jerarquía de influencias. Tanto alguien puede influir como puede recibir la influencia, ¿no? O sea, perdón, sí, eso, ha sido correcto. Entonces, lo que planteo en este acercamiento es que esa información que tú recibes fragmentada, también la depositas fragmentada. No solo la envías fragmentada, sino que tú dejas un trazo, ¿no? un resto. Entonces, aquí podemos hablar de nuevo de los aspectos del inicio, de esa parte tangible de los datos y de la parte de autorrepresentación, ¿no? Me gustaría plantear, porque se entiende muchas veces que la autorrepresentación digital es completamente voluntaria, ¿no? Es lo que tú quieres que vean de ti, pero me gustaría plantear este ejercicio como, ¿y si nuestra representación digital fuera los datos o los restos o los trazos, el historial que dejamos, ¿no? Entonces, los sujetos digitales generan un tráfico, generan datos. Y estos datos, desgraciadamente, no los controla el sujeto. Están en un espacio privado, con unas normas que el sujeto nunca ha determinado y está controlado con un sistema claramente jerarquizado en el que el motor principal es el interés económico. Dice aquí una cosa bastante interesante, Remedios Tafra, que dice que perduramos lo que perduran nuestros datos, pero que a la vez la caducidad de estos está determinada por el exceso de información. Es decir, que a veces esa cantidad de datos íntimos, por muy alta que sea, por muy grande, por muy densa, acaba desapareciendo por la cantidad, ¿no? por la incapacidad de discernir entre lo interesante y lo no interesante. Entonces, yendo ya a la intervención en esta pequeña salita, mi intención era que en un ejercicio de sinceridad, ¿no? De esta nueva sinceridad o a lo mejor de una extremada sinceridad, intentando hablar de la intimidad, que a veces en un entorno digital esta intimidad se asemeja con privacidad, comparto mi historial completo del día 29 de febrero y algunos datos más de días cercanos a él. Entonces son todos los datos generados por mi cuenta en los días que, bueno, teníamos una normalidad una normalidad, ¿no? Justo antes del confinamiento. Pues sí, estos son los datos que deposité ese día, que los he tenido que desengranar de un total de unos 35 gigas que he descargado directamente de lo que guarda Google de mí, ¿no? Entonces aquí vais a encontrar tres tipos de datos, que son los datos con los que se trabaja normalmente. Unos que son datos personales, que no están especialmente comprometidos, son información como mi nombre, mi horóscopo quizá, ¿no? Luego unos datos que he generado yo, que tienen que ver con los likes, las publicaciones, las fotos, los comentarios, las reviews. Y luego un tercero, que son unos datos un pelín más complejos, que son datos de comportamiento, que sí que son un pelín más íntimos. Y estos son el historial, las transacciones, mi rastro de localizaciones. Entonces, en este túnel aparecen todos estos datos que son a los que yo puedo acceder. O sea, de alguna manera no estoy siendo transparente del todo porque he hecho una decisión, he limpiado el día que me apetecía representar y a la vez son datos a los que yo he podido acceder. Entonces, si salimos de este túnel, en el exterior, estarían unos datos que yo desconozco y no puedo acceder a ellos. Están derivados de la combinación de todos los del túnel interior. Y son los más íntimos, son los más vulnerables y son los que, por tanto, tienen una mayor importancia política. Estos aparecen cuando tú entras en una web, que es un espacio privado, es una empresa, y le cedes tus cookies. O
mediante tu cámara existe un reconocimiento facial, o te bajas una app y aceptas todas las condiciones que esa app, empresa, espacio privado, determina, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablar de que en este amasijo de vulnerabilidad, de hacer públicas mis conversaciones, mis dudas, la búsqueda de mis síntomas, de mis enfermedades, de mis inquietudes, no solo vemos una cantidad ingestionable de información, sino que comprobamos que es soporífera la rutina de una persona a la que le has quitado el matiz humano, la calidez, ¿no?, de la vida, y se convierte en datos, puramente datos, que al final lo que son es un arma, una herramienta política. Entonces, bueno, eso es lo que os quería enseñar. También me gusta que el día elegido ha sido completamente al azar, era el último día de febrero. Es el día que hizo FART, la plataforma, un evento en la nave de la Pilarica, y hay mucha gente que probablemente estáis escuchando esto ahora. Entonces fue un día muy divertido porque en la conversación de WhatsApp hay un registro de dónde fuimos, de cómo quedamos, qué horas eran, hay un registro de mis búsquedas previas a ese día, de las imágenes en stories, de los selfies que me hice antes de salir, tal. Entonces, bueno, como que al final acaba siendo una especie de relato de la historia de ese día. Y nada más, os invito a que os paséis. Si a alguien le apetece compartir intimidades, su historial o sus búsquedas, o lo que le sale cuando pone la A en Google o algo así, estáis invitados. Y bueno, os animo a que continuéis al siguiente espacio. Muchas gracias, Paula. Ya acabamos con las últimas invitadas. Nos dirigimos a su espacio. En realidad son un colectivo llamado Ontologías Feministas. Se definen como un colectivo feminista incendiario y está formado por Blanca Martínez, Elena Castro Córdoba y Laura Tavares. El colectivo empezó con la contraprogramación de un congreso juvenil académico, dando lugar así al Congreso de Ontologías Feministas, Divina y Precaria Juventud, en abril de 2019 en la Neomudéjar de Madrid. En la actualidad producen talleres como Strolling You Down sobre autodefensa feminista digital y encuentros como los vinculados al santuario nocturno, como espacio de conversación en torno a la construcción de espacios libres y libres de violencia en las fiestas. Y será el que realmente hoy nos explicará un poco sobre él. También colaboran con otros proyectos como el número Nuevos Formatos, Nuevos Imaginarios de la editorial Barlebooth o el taller Feeling Right con Clara Hardingay. Así que, chicas, cuando queráis. Elena, ¿quieres empezar? Vale. A ver, ¿puedes retroceder un poquito, Mario? Ahí. Nada, muchas gracias a Transescala y a las alumnas del MACA por habernos invitado a Fabuloso, como se un espacio virtual. Bueno, ¿te puedes echar un poquito más para ahí? Vale. Como se ve en el título, lo que nosotras hemos hecho ha sido distribuir virtualmente en Santuario Nocturno. Santuario Nocturno es un proyecto que se desarrolló durante todo febrero de este año y que surge como una exposición en la sala de Madrid. Víctor Aguado, que se llama Una imagen que no duela ni cueste mirar. ¿Ahora? Elena, se está entrecortando un poco. Lo que podemos hacer es apagar todos los que tengamos encendidos las cámaras, por si ayuda un poquito. A ver si ahora funciona un poco. ¿Ahora? Mejor. Sí. Vale. ¿Bien? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye, Elena. Me voy a quitar yo también la cámara y ya está. Vale. Vale, bueno, como decía, en esta exposición era una exposición que se llamaba Una imagen que no duela ni cueste mirar, que estudiaba cuestiones estéticas y políticas en torno a la nocturnidad. Entonces pudimos desarrollar Santuario Nocturno en Madrid como parte de esta exposición y luego también como beneficiarias de la convocatoria del Proyecto Galaxia seguimos con los encuentros en Barcelona. En total fueron una serie de 6 encuentros y 2 fiestas. En Madrid fue en la Sala Siroco y en Barcelona fue en la Sala Bol.
Bueno, Santuario Nocturno surgió con la intención de generar puentes entre promotores, salas y usuarias para la construcción de espacios más seguros de fiesta y ocio. Uno de los objetivos que nos marcamos dentro de este proyecto fue el de revisar los protocolos antiacoso en espacios de fiesta que teníamos hasta este momento y tratar de unificar todos estos protocolos en una que pudiéramos presentar al Ayuntamiento en Madrid o que pudiéramos presionar por vías privadas a distintas salas. Bueno, durante todos estos encuentros nos encontramos todo el tiempo con problemas a la hora de cubrir necesidades que tenemos en estos espacios, sobre todo en términos de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras hicimos la fiesta en la Sala Siroco no podíamos contar con una sala tranqui, con una sala donde poder ir a atender a alguien que quiera denunciar algún tipo de violencia, porque el propio espacio pues, no lo permitía. Entonces, en este sentido, estamos súper agradecidas a las alumnas del MACA que nos hayan dado la oportunidad de poder construir algo así como un borrador de arquitectura especulativa de lo que sería este club ideal. Bien, entonces hemos planteado en Transescala la construcción de algunas de las salas que concluimos a raíz de estos encuentros como necesarias, que son un vestíbulo con una persona y una zona informativa sobre la fiesta a la que se acude, donde puedas tener información sobre la accesibilidad de esta fiesta y de este espacio, donde poder encontrar información, por ejemplo, en formato fanzines sobre consumo de drogas, generación de espacios de seguridad, sexualidad. Entonces, en muchos clubes físicos esto se traduce en una mesita en la entrada, por ejemplo, donde tienes fanzines. Luego, otra de las salas que hemos pedido que nos construyan es un vestidor, una pista de baile, un cuarto oscuro y una sala tranquila, que ahora iremos viendo poco a poco y explicando. Bueno, el proyecto, como vais a ver, de Santuario Nocturno Virtual es un híbrido entre las necesidades físicas que nosotras concluimos a raíz de los encuentros en febrero y necesidades de seguridad digital que hemos ido un poco como poniendo en común a raíz de estos 2 meses de confinamiento. Entonces, bueno, vais a ver que el espacio cubre algunas de las necesidades que tenemos a la hora de acceder a un club, como por ejemplo el tema de que la división entre el primer piso y el segundo piso sea por una rampa para que pueda acceder alguien que, bueno, con cuestiones de movilidad física, o sea, que sea accesible físicamente, pero claro, esta en realidad es una cuestión de accesibilidad que no se presenta en el mundo virtual, entonces, bueno, como que nos damos cuenta de que es un proyecto bastante híbrido. Entonces, bueno, queremos abrir en el turno de preguntas quizás o durante esta semana un momento de recogimiento de qué clase de necesidades de seguridad digital habéis estado experimentando vosotras durante estos meses en los espacios de fiesta virtuales y en las fiestas virtuales a las que hayáis ido. Vale, lo primero que nos encontramos antes de entrar en la rampa, si os acordáis, es una especie de protocolo. Si quieres salir, Mari, hacia la rampa. Bueno, nuestro primer contacto como colectivo con los protocolos fue en el Contracongreso de Ontologías Feministas que hicimos en abril del año pasado y finalmente pues, realizamos un protocolo antiacoso exponiendo qué conductas no íbamos a tolerar y planteando también que intervendríamos en caso de que pasase algo. Y en este caso, pues el protocolo simplemente son como 4 guías de cómo acceder al espacio para mayor seguridad y tranquilidad en la experiencia propia y la común. Entonces lo que pone es: bienvenidas a Santuario Nocturno, a continuación atravesarás diferentes espacios que hemos generado para experienciar el club. Antes de entrar nos gustaría que leyeses con atención cómo hacerlo de manera más segura. Si alguien te incomoda, puedes silenciarlo o bloquearlo en el menú del propio avatar. Este desaparecerá para ti, pero continuará en el espacio. Puedes hacerlo pinchando en su avatar y apretando el tabulador. Si no quieres ser escuchada, mutea tu audio. Si no quieres ser vista, presta atención a no compartir la cámara. Si lo haces sin querer, siempre puedes eliminarlo a continuación. Los objetos de las salas pueden ser movidos por cualquier usuario. Por favor, no lo hagas si no es necesario para mejor experiencia propia y común de los espacios. Ahora Blanca nos va a explicar un poquito el pasillo. A continuación, cuando entráis en el pasillo, estos 3 vídeos pertenecen a una serie de trabajos de Lorna Mills. Lorna Mills es una artista digital y new media y recopila aquí una especie de remake del Ways of Saying de John Berger, que ella ha llamado Ways of Something, ¿no?
nos parecía interesante recoger algunos de estos fragmentos, en primer lugar porque lo virtual siempre en parte, es un gustazo estar aquí con vosotros, que pertenecéis casi todos al gremio de la arquitectura, pero en general se ha entendido como una crítica a la visualidad, ¿no? Y esta serie, que es de 2014, ya ponía de manifiesto que bueno, no podemos hablar de imágenes, o no podemos hablar de las imágenes o seguir hablando de las imágenes como hablábamos antes, ¿no? Que tenemos que hablar de otro tipo de objetos que pueden ser leídos quizá como sonido, pueden ser leídos como GIF, pueden ser leídos en relación a su arquitectura o muchas otras ideas. También es una crítica a algo que se ha llamado la New Aesthetics, que es un concepto acuñado por James Bridle. Y él decía como que esta entelequia de las nuevas miradas que nos observan desde la tecnología, bueno, pues que debía ser, bueno, debía de dar paso a nuevos tropos y nuevos conceptos. En parte estamos de acuerdo, pero hemos de hacer una crítica feminista a esta New Aesthetics, ¿no? Porque realmente siempre las mujeres siempre nos hemos sentido observadas. Entonces, esta idea de que hay una cámara de vigilancia observándome no es una nueva mirada para mí. Entonces, queríamos poner esto así como en el pasillito para hacer una crítica a la visualidad en general. Y ahora ya entramos al vestíbulo. Vale, nada más entrar al club nos encontramos con este avatar que nos hizo Crueladia, la diseñadora que contratamos para la cartelería de Santuario Nocturno, y que plantea una de las cuestiones que más trabajamos en los encuentros, que es la cuestión de qué cuerpos y herramientas necesitamos para sentirnos más seguras en las salas de fiesta y en los espacios de ocio. Y si los cuerpos de seguridad con los que contamos nos hacen sentir de alguna forma más seguras en estos espacios o todo lo contrario. Entonces, una de las propuestas que salió de estos encuentros y que muchas de las fiestas invitadas ya tienen es tener una presentadora o una host que te da la bienvenida a la fiesta y que puede estar dragueada, por ejemplo, en un drag, o bueno, que te explica un poco como qué te vas a encontrar en esa fiesta. Entonces, bueno, tenemos ya, esto nos planteaba una cuestión de un problema de representación, con qué clase de cuerpos y qué clase de imágenes queremos que sean aquellas que supuestamente nos garantizan una forma de seguridad en estas salas. Entonces, bueno, nosotras decidimos como generar puertas que no fuera la imagen de puerta agresivo, sino todo lo contrario, como que fuera un ser pues bastante carente como de binarismos identitarios, que te dé como la bienvenida a un espacio galáctico como en clave de ciencia ficción especulativa. Y ya podemos entrar a Santuario Nocturno. Vale, este sería el hall de bienvenida, que era lo que os decía antes, que sería la traducción de lo que en algunos clubes físicos te puedes encontrar en la taquilla de entrada o en las mesitas informativas. Y aquí hemos puesto algunos de los protocolos con los que trabajamos durante los encuentros. Este que está clicando ahora Mario, ese es un fanzine hecho por Aquelarre Ciber feminista, en el que se recogen cuestiones de seguridad digital feminista. Sería bueno que este trabajo, quizás a raíz de estos encuentros, pudiéramos reactualizarlo con no solamente seguridad digital en general en cualquier plataforma, sino además en fiestas digitales. A la derecha hay unos slides de un fanzine que tradujimos para los encuentros que se llama Ética Ravera, en el que bueno, hay desde información de otras formas de ligar en el club, partiendo siempre desde el consentimiento, a información de qué clase de cócteles puedes consumir o qué clase de combos de drogas puedes consumir y qué síntomas son indicativos de que estás sufriendo pues, una intoxicación, etc. Todos estos materiales que os hemos puesto aquí los podéis descargar, y os invitamos a que si tenéis documentación relativa a construcción de espacios más seguros, la pinéis en estas paredes. Vale, a la derecha, en esta misma sala, encontramos perfiles de varias memeras de la escena más cercana. A la izquierda estaría Culomala, después Humphrey Wifi, SAT BDPM y una cuenta de memes que llevo que se llama La Pícara Justina.
Estas cuentas suelen hablar de violencias machistas y es muy recurrente la pregunta por los espacios seguros físicos, pero sobre todo los digitales, ¿no? Hay muchas otras cuentas que os animo a explorar, como Feminismo en 8 bits, Kudunet, que hablan de esta seguridad en espacios digitales. Nosotras, como ontologías feministas, nos hacemos esta pregunta sobre los espacios seguros digitales en Strolling You Down, que es un taller para especular sobre una autodefensa feminista digital de andar por casa, ¿no? Con preguntas que hay que responder bajo la cuestión ¿cuál es la estrategia digital para enfrentarte a esto? Y ahora si continuamos entrando a la derecha, encontramos una salita más bien pequeña, recoleta, donde os animamos a que cambiéis de aspecto de tu avatar para sentirse lo más cómodos en este espacio, ¿no? Uno de los debates y de las propuestas que encontramos en Santuario Nocturno en la fiesta era la necesidad de tener un vestidor en la propia fiesta para que las personas que se quisiesen vestir o draguear no sufriesen violencias, ¿no? De camino a la fiesta o de vuelta. Traduciéndolo un poco a lo digital, entendemos que pensar cómo representas tu avatar es conseguir o fortalecer la agencia sobre lo digital, pero también al revés, es decir, generalmente intentamos esclarecer el software, ¿no? Pero es importante también esclarecer el hardware. Y aquí hemos puesto un montón de GIFs y la obra de una artista que se llama Faith Holland, que tiene una serie de tutoriales que se llaman Techno Makeup, donde sale maquillando sus distintos tablets, móviles y demás, porque realmente lo virtual es material en el sentido más literal del término, ¿no? Y a veces tenemos que conocer cuáles son los aparatos, ¿no? Que funcionan como en parte en cajas de opacidad que no entendemos para manejar no solo esto. Además, cuando nos creamos nuestro propio avatar, por ejemplo, en muchas de las fiestas que hemos consumido durante la cuarentena, a la hora de ir a Irrabes, nos preguntábamos, bueno, cómo construir nuestro avatar de una forma sexual, ¿no? O cómo gustarnos a nosotras mismas representadas en ese avatar, ¿no? Si queremos alas, si queremos cuernos, otros tipos de cuerpos, otros tipos de belleza. Y esta preparación física y estética es tan importante para la fiesta en el ámbito físico como en el ámbito digital, ¿no? Y quizás sería importante también poderlo hacerlo juntas, no cada una en su casa preparándose, maquillándose su avatar, ¿no? Como que hubiese una opción en la que juntas nos pudiésemos vestir dentro de las propias fiestas. They're actually the colors of my alma mater, Vassar College. So this is perfect. Vale, Mario, pues ya puedes ir hacia la pista de baile, hacia la derecha. Vale. Bueno, en la pista de baile, de nuevo, la división entre los espacios virtuales y los físicos se nos vuelve a hacer problemática a la hora de plantear interacciones que nos parezcan interesantes. Durante estos meses de confinamiento hemos visto que la mayor parte de las fiestas virtuales, en muchos casos, aunque eran capaces de construir espacios muy interesantes, solamente habilitaban una opción como interacción de interactuar en un chat privado o colectivo. Entonces, bueno, nosotras en esta sala planteamos 3 interacciones, aprovechando que se puede oír el audio de forma gradual, que luego cuando entremos al mundo lo vais a ver. O sea, si yo me acerco a otro avatar se me oye más alto y si me alejo se oye más bajito. Pues hemos planteado un karaoke, que es eso que se ve ahí, Marisol. A ver, ahí. Vale, pues un karaoke. Luego, relativo a la capacidad de movimiento, aún no tenemos avatares que se muevan de formas que sean realmente creativas, sino que lo que suele pasar es que son siempre los mismos movimientos. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos planteado es que a la hora de fabular un club físico virtual se plantea la posibilidad de que no solamente vayamos a bailar, sino que también podamos ir a aprender a bailar. Entonces, en este sentido, hemos planteado aprender juntas coreografías populares de TikTok. Hay por ahí unos vídeos de TikTok, a ver si...
¿Esto? Vale. Bien, entonces aprender juntas coreografías a través de TikTok. Y finalmente hemos habilitado en una esquina una zona donde se pueda consumir de forma segura drogas. Ahí. Derecha. A ver. Vale. Entonces, durante los encuentros de santuario nocturno hablamos de la importancia de no negar y esconder que de hecho en los espacios de fiesta se consume drogas, sino hacerse cargo de que esto ocurre y entender que es importante tener una formación de cómo funcionan y cómo operan es fundamental para poder garantizar una mayor seguridad de las personas que van a esa fiesta. Así que una de las propuestas que planteaban algunos clubes y fiestas que son referentes para nosotras es la de que este consumo se produzca no en espacios cerrados, como pueden ser los baños o en un lugar donde te tengas que esconder, y que son espacios donde se puede generar que alguien que sufra una intoxicación y no se vea pueda llegar a morir asfixiado encerrado y que nadie lo vea, por ejemplo, o que a la hora de llamar a una ambulancia no se sepa indicar a los sanitarios qué sustancia ha ingerido esa persona. Entonces, muchos de estos clubes lo que plantean es que no haya que ocultar esto, como digo, sino que se hagan espacios saneados y habilitados para ello. Entonces, bueno, nosotras hemos querido replicar esta propuesta, que sea un espacio donde la gente pueda estar viendo lo que estás consumiendo y que puedas consumirlo con la gente abiertamente. Y también nos gustaría plantear como pregunta abierta qué clase de problemas de seguridad plantea el consumo de estos alteradores de conciencia virtuales en espacios digitales. Por último, además, cuando los otros vídeos que mostrabais, los tres son de un artista que se llama Luyan, que trabaja sobre el movimiento avatares y mezcla temas como la sexualidad, la neurociencia. Es interesante porque realmente siempre decimos que ahora mismo la música que consumimos es una especie de popurrí, ¿no? Y que el futuro se ha cancelado y no tenemos nuevos sonidos. Y si hay algo claro que hemos consumido en las fiestas o en las e-ravers que hay online, es que sí que hay un sonido, ¿no? Que es esta mezcla entre como hardcore o animecore, y es como una vuelta a la música electrónica más bruta, con toques New Age, ¿no? Entonces es interesante cómo ya estos sonidos se proponían y los estamos trabajando en casi todas las perspectivas y en todas las fiestas a las que hemos ido. Los queríamos dejar aquí constancia. En la parte que ha hablado Elena sobre las drogas, está pineado un vídeo de iDoser, que es un software basado en el uso de tonos auditivos que es capaz de alterar la conciencia generando un estado de ánimo simulado para recrear el efecto de las drogas, ¿no? Sería como una especie de droga digital y, bueno, se creó hace como más de 10 años, tiene un montón de tiempo y en principio replica las sensaciones de las drogas, diferentes drogas, mediante sonidos binaurales. Tú te pones en un entorno físico de aislamiento sensorial, o sea, en tu habitación, silencioso, oscuro y con los cascos y a funcionar. Bueno, si salimos de la pista de baile, vamos a nuestra última sala, antes de la sala tranqui, que sería nuestra sala X, ¿no? Esta idea, la misma idea que teníamos, que decíamos de que necesitamos un espacio seguro, pero también un espacio, ¿por qué no sexualizado? Y en general, nosotras no solemos frecuentar y no encontramos salas X feministas, por así decirlo, ¿no? O saunas feministas, y las queremos. Y por otra parte, yo que estoy en bastante relación con músicas, como pudiese ser la música urbana o el trap, sí que se ve que hay como una apología, una defensa, ¿no? De un discurso pro-sex, ¿no? Como stop putofobia y darle importancia a las trabajadoras sexuales, pero bueno, lo que hay que darlas es su dinero, ¿no? Y aquí hemos invitado a Neke Necro, que es una colega y ha curateado esta sala X para nosotras. Y en ellas podéis encontrar pues, desde los perfiles de algunas compañeras, donde podéis acceder a su contenido pagado y contribuir, como son Calisuda, o por ejemplo Ibe de Luna, o Aneke,
que es directora además y hace unos cortos en un proyecto que se llama Mantis Lab. Esta es Anneke. Y en esta sala, por supuesto, os animamos a colgar contenido de vuestras trabajadoras sexuales favoritas o propio, si queréis. Por otro lado, también hay un manifiesto para cerrar que han creado distintas trabajadoras sexuales en el que están trabajando ahora para cerrar Pornhub, y también hay una caja de resistencia ahí al ladito, la podéis ver. Y al otro lado de la sala hay varios proyectos de porno alternativo. Como Indie-Flesh. Y por último, el vídeo que podéis ver detrás también es una web es una web de Faith Holland, donde es muy interesante. Ella hace un manifiesto sobre cómo Internet y lo digital es mujer. Y luego dentro de la propia web podéis encontrar desde cuartos oscuros hasta merchant para comprar, que son, por ejemplo, el merchant en sí son camisetas GIFs con coños, ¿no? Entonces ella dice que, bueno, que todo Internet está creado de coños, entonces hay camisetas con galaxias, con agujeros negros, mecheros, bueno, y es una maravilla toda la web en sí, si queréis entrar y echarle un vistazo. Sí, bueno, y luego que queda clarísimo con la explicación de Blanca, pero sí como recordar que por la seguridad de las trabajadoras lo pone en el panfletito de la entrada, pero que todo contenido pornográfico, o sea, os animamos a colgar lo que queráis, pero que todo sea de pago y que todo contenido pornográfico robado que se pine en esta sala, pues lo borraremos automáticamente. Y ahora la sala tranqui. Y ahora vamos a ir bajando por la sala tranqui. Como veis, es una especie de cupulita que va descendiendo. Tenemos una cascada. Bueno, una de las grandes conclusiones que encontramos a raíz de los encuentros de Santuario Nocturno fue que debíamos de garantizar que en todo evento haya un lugar donde se pueda atender a alguien, ¿no? Por un lado, que haya sufrido algún tipo de violencia y que quiera estar acompañada, por ejemplo, mientras se espera una ambulancia. Y por otro, para atender cuestiones de accesibilidad y salud mental, pues descanso, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Entonces era importante que estos espacios estén bien ventilados, que sean accesibles y que encuentren con alguien capacitado y que sepa hacer este tipo de acompañamiento. Entonces, de nuevo, en este mundo virtual, pues tendremos que pensar cuáles son las necesidades y atenciones que tenemos que cubrir en espacios de fiestas digitales, ya que, como decíamos al principio, en su mayoría los hemos pensado muy en conexión con un boceto de club que se pudiera plasmar físicamente, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hablar con el equipo del MACA, lo que más nos preocupaba era de dónde situar este espacio, ¿no? Que es que fuera accesible desde todas las salas, por eso tiene esta forma y se puede acceder un poco desde todos los puntos y está alejado igualmente de estas salas más de fiesta, más de ajetreo, que se pudiese salir afuera y todavía, sobre todo pensando en afuera, muy relacionado con el espacio físico. También tenemos esta rampa que nos permite bajar y bueno, también pensamos en términos físicos. Pero bueno, si vais girando, como veis, tenemos como objetos y cuerpos viscosos. Tenemos vídeos que nos pueden remitir a esta tranquilidad digital. Enfrente tenemos un vídeo de ASMR espiritual. Este que estamos viendo es un vídeo, el típico vídeo de Satisfying o Relax, que sería como un clásico para relajar la ansiedad, poder dormir, concentrarse en algo satisfactorio, bonito, y sobre todo en esta cosa de las sensaciones curiosamente táctiles que nos puede despertar algo que estamos viendo o que estamos escuchando.
Enfrente tenemos, este sería el vídeo sobre ASMR más espiritual, para irse tranquilizando. Muchos de los objetos que hemos situado tienen que ver con la visualidad un poco de del artista animador Sam Rolfes, que imagina esta posibilidad de una naturaleza especulativa, de alimentos, agua, mensajes como de coaching, tamagotchis. Este es el vídeo de una artista que se llama Elizabeth Mfutu y lo que genera son como ejercicios para ansiedad digital. Y propone cosas como borrar amigos, un número de amigos concreto al día y demás. Os animamos a que entréis luego y tranquilamente vayáis mirando todos los materiales. Bueno, muchas gracias. Ya hemos acabado con Santuario Nocturno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Vamos a enseñaros el mundo volando, para que también se pueda como comprender espacialmente el recorrido que hemos hecho, para que la gente que ahora en un rato vaya a entrar más o menos pueda seguir la geometría que hemos planteado, ¿no? Podéis seguir el pasillo granate para recorrer todos los espacios y luego volver. Cuando entréis automáticamente al Mozilla vais a entrar al vestíbulo, todo desde el link que os pasaremos, todo el mundo entra al mismo punto, que es al que se está acercando Mario, y ahí hay un vídeo de presentación en el que se resume la bio de las invitadas y luego en el pasillo tenemos una serie de vídeos que han sido las reuniones que hemos ido haciendo para generar este mundo virtual entre todas. Entonces, bueno, y el texto curatorial. Y a su vez, al final del pasillo tenéis un Google Form para que dejéis todos vuestros comentarios, lo que os apetezca. Os pedimos que, porfa, que el que entre lo linkee y lo abra y lo rellene. Y nada, ya a partir del vestíbulo podéis hacer el recorrido tanto de ida como de vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es abrir preguntas, comentarios que le queráis hacer a las invitadas. ¿Vale? No sé si alguien estaba diciendo algo o se ha colado un micro. Lo que estaba diciendo es que ahora lo ideal es que abramos un turno de preguntas. Al que le apetezca le animamos a que encienda el micro y la cámara o solo la cámara, o el que quiera dejar también preguntas en el chat también puede hacerlo y nosotros las leeremos. Y nada, agradecer sobre todo a las invitadas el trabajo. Ha sido una experiencia como alucinante para nosotros también. Nos ha encantado ayudaros a construir vuestras salas y a que las llenéis de contenido y a dar como este formato espacial a vuestros proyectos, ¿no? Y nada, pues a continuación yo creo que ya podemos empezar. Si hay alguien que quiera preguntar, hay un simbolito en reacciones, podéis levantar la mano de Locke, si queréis. Y vamos dando palabra y abriendo, y ya podéis abrir el que quiera que abra sus micros y sus cámaras. Bueno, si nadie pregunta nada, puedo empezar yo la ronda, porque, bueno, a mí, a través de todo este diseño de este espacio que hemos ido haciendo con las chicas, me ha parecido muy sugerente esta exposición del trabajo artístico y del trabajo como más intelectual en otras plataformas que no sea el físico, porque, por ejemplo, yo soy de Galicia y no he tenido tanta... y no he tenido tanto acceso a la cultura igual como se tiene en el centro, ¿no? Porque en España todo está muy centralizado. Entonces, no sé si veis vosotras una posibilidad a largo plazo de que esto se pueda mantener como un espacio virtual
de otro tipo, que no sea como conversaciones por Zoom al uso. Bueno, no sé, ¿quiere hablar alguien o puedo hablar yo? Dale. Habla, Laura. Vale. Siento lo mismo que tú. Ojalá la cultura se evaporase y saliese del centro a otros lugares. Ya está pasando, evidentemente, pero solo tiene que cambiar en nuestra mente y darnos cuenta de que la cultura se puede hacer desde muchos sitios. Yo estoy encantada con que podamos hacer cosas así desde otros lugares. O sea, yo ahora mismo estoy en Lugo, por ejemplo. No sé, creo que sería esencial que esto se pudiese mantener y que no fuese solo una cosa como una especie de frenesí que no nos ha dejado, o sea, que nos ha dejado la cuarentena como la única opción, pero ojalá se pueda mantener, la verdad. Pues si no, leo una pregunta que nos ha dejado alguien en el chat. Dice, buenas, ¿cómo relacionamos todo lo comentado a lo largo de las exposiciones con las brechas virtuales que existen actualmente, relacionado con la clase social, malas conexiones, malos dispositivos que no permiten el acceso a cierta parte de estos espacios virtuales? Es una pregunta súper interesante y súper relevante, ¿no? Es algo siempre a recordar en todo lo que producimos y es algo que también existe en el mundo físico, ¿no? Igual que la localización, como el centro versus la periferia produce exclusión, pues la resolución también produce exclusión. Es decir, cuanto más alta resolución tiene el contenido, en el sentido no solamente de píxeles, sino de procesamiento o de intercambio de datos, también es más excluyente. Entonces, creo que en la producción de espacio digital y de contenido digital es muy importante entender la importancia de la baja resolución y entender que la baja resolución es no solamente una cuestión estética o de no poder, sino también una decisión que se toma si quieres producir contenido de baja resolución como decisión política o cultural de llegar a más gente. Bueno, yo también creo que hay un tema importante y es que debatimos mucho sobre si la virtualidad es pública o privada, pero podríamos debatir también que el hardware debería ser público en algún modo también, ¿no? Como no solo que las ciudades proporcionen o los ayuntamientos proporcionen un wifi gratuito o puntos de acceso, ¿no? Que al final no suele ser un wifi gratuito, sino que tú vendes de alguna manera datos para esa red, sino que existan realmente centros, no sé si con ordenadores, pero sí centros públicos de acceso a la tecnología, ¿no? No puede ser, o algún sistema, no sé cuál sería, pero que no solo el debate es si el país me cobra para leer en su web, ¿sabes? Sino más sobre hardware. Me parece súper interesante la pregunta. Hola. ¿Puedo Hola, preguntar? Diego. Hola. Sí, claro. Sí, pregunta, Diego. Bien, creo que es más dirigida capaz que a Paula y a Lucía, y un poco capaz que a Lara también. Me quedé pensando, después de ver lo de Paula, ¿no? Esta como reconstrucción de los datos que dejó el 29 de febrero, creo que era, como en el vínculo de todo esto con los tiempos, ¿no? Porque entiendo que eso fue como un presente tuyo, pero que quedó, o sea, como la relación entre pasado, presente y futuro, ahora como que en el mundo virtual pasa a ser otro, ¿no? Porque en realidad ese 29 de febrero sigue estando en cantidad de datos igual que vivo que el presente de ahora, ¿no? Que los datos que está generando ahora, y también porque digamos que ese que fue tu pasado condiciona tu futuro virtual, porque esos datos condicionan la publicidad que te va a aparecer y las decisiones que capaz que Internet te ayude a tomar, ¿no? Entonces como que también está construyendo tu futuro. Y cuando veíamos lo de Lucía, pensaba también que había como un ejemplo que era más espacial, otro que era con la publicidad y otro que era con objetos. Si hay realidad aumentada
que también empieza a trabajar con temas temporales. No sé muy bien si se entiende la pregunta, pero ¿cómo entienden un poco como todo esto temporal desde lo virtual? ¿Se entiende? Sí, yo creo que en la temporalidad virtual existe una enorme proliferación de datos, ¿no? Muchos más que los que puede registrar nuestra mente humana acerca del pasado, que simplemente como que los genera, los entiende y los aplica, ¿no? Mientras que en la virtualidad existe el registro de todos esos datos a lo largo del tiempo. Y es muy interesante porque hay nuevos, lo que Paula presentaba era para mí es increíble la cantidad de datos, ¿no? El volumen, los gigas que existen de un solo día, pero para mí en mi presentación también era un tema muy interesante. Para mí el historial que de momento no existe de los escaneos de los interiores, de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Una vez que existe una representación virtual que va cambiando, cada día es diferente. Entonces, las ciudades, desde un punto de vista histórico, entendemos que han cambiado, en cierto modo, a lo largo del tiempo, pero tenemos muy pocos puntos en los que se ancla la historia y que recordamos, ¿no? O que estudiamos. Mientras que cuando exista una cantidad infinita, o casi infinita, de datos y de puntos de estudio, la cantidad de investigación que se puede hacer sobre eso y el material que habrá para entender cómo es una ciudad viva es fascinante y es muy interesante. Yo creo que habrá muchas personas en el futuro dedicadas a investigar esas historias que se registran de modo digital. Qué bueno. Sí, me imagino porque como que en el mundo virtual empiezan a convivir todos los tiempos en el mismo, ¿no? Como en el presente que estamos viviendo, cuando eso empiece también a pasar como en otros niveles, ¿no? No solamente en el virtual, sino en el físico y todos los tiempos convivan. Claro. Te imagínate que te pones unas gafas de realidad virtual y estás igual que estabas en tu casa de la niñez, ¿no? Porque está registrada y puedes recorrerla igual que era en ese momento, de cuando tenías 7 años y cuando tenías 10, y cuando fuiste de vacaciones a algún sitio, o te puedes meter en la casa de otra persona, no solo en este momento, sino en el pasado, ¿no? Qué miedo. Ok, gracias. Bueno, Natasha dejó una pregunta en el chat, que es interesante, creo. Dice, sé que se puede interactuar una vez estando en el espacio del hub por los avatars. ¿Cómo habéis interactuado durante la semana de construcción de vuestras habitaciones ahí dentro? ¿Os encontrabais por los pasillos o solo dabais? A mí eso es de lo que más me ha flipado del entorno de la plataforma que han utilizado, porque cuando son muchas personas igual no te haces tanta la idea, pero cuando te metes y te encuentras con una persona y como tienes activado el micro, hablas y no eres consciente de que te va a escuchar, pero es que te contesta, y entonces si tú te vas muy lejos tienes que volver para hablar con ella y que te diga bien. Y la sensación, lo que hablaba antes de la presencia espacial, simplemente en el hub, que tampoco es un videojuego en el que tengas que estar haciendo cosas, es brutal, porque es muy interactivo. Y sí, que entrábamos los pasillos y nos saludabais, y como tuvieses el ordenador silenciado y no oías a la otra persona, se perdía la comunicación. O sea, ha sido, cada vez que entrábamos al hub, para mí era muy emocionante. Además, Lara, yo me acuerdo que lo comentamos contigo un día que nos encontramos allí, que dijimos, nos acabamos de ver en Zoom y hemos hablado por Zoom, pero la interacción que tenemos aquí es diferente, porque al poderte mover, al poderte escuchar de otra manera virtual, parece que estuviésemos hablando como en un bar o en otro sitio. Claro, es que además eso mismo le dije a Kiko, que verle en el Hubs y interaccionar con él en el Hubs me parecía mucho más cercano a lo que sucede en la Macaula que tenemos en el Zoom. Y yo creo que es precisamente por esa sensación de entorno construido y de espacialidad, y de que estás interactuando con un cuerpo más allá que con una interfaz en 2D. Bueno, no sé, a mí me ha maravillado. Y a mí por otro lado, perdón, lo siento. No, iba a decir que por otro lado también me generaba ansiedad social a veces, como que era, ahora no me apetece nada hablar, me encuentro con esta persona y corro para otro lado. O sea, no me... ¿no? Y solo puedes irte a otro lado.
Perdón, Pau, que te interrumpí. Se me fue un poco lo que iba a decir. Que a mí me ha gustado mucho, bueno, o sea, iba a decir, cuando montas expos, yo tampoco he montado muchas expos, pero cuando estás preparando algo en un espacio, como que, imagínate, te reúnes en una sala y luego al día siguiente tienes que volver a construir algo en esa sala, ¿no? Entonces cada uno va a su horario, cada uno llega como de donde viene, de la calle, bla, bla, hablas, si vas montando una cosa, te vas, alguien se queda hasta más tarde, alguien no, tal. Y de repente eso estaba generado en este espacio, ¿no? Entonces yo hubo un día que a la 1 estaba aquí construyendo, entró alguien, vi que ha entrado y te da la sensación de, hey, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Qué has cenado hoy o quieres que pidamos algo? O sea, era un poco como que lo que hablábamos el otro día, que hemos mantenido muchas conversaciones sobre la domesticidad del espacio, yo aquí sí que veía claro que estábamos pues montando el festi, ¿sabes? Y poniendo luces, y había alguien que de repente había metido un elemento que se había metido en el espacio del otro. O sea, sí que he visto muchísima fisicalidad y me parece interesante, ¿no? Porque, bueno, más allá del entrar, que yo sí que entré un día y pregunté la mítica de ¿hay alguien ahí? Que me pareció ridículo, porque sí que había alguien, había 13 personas o las que hubiera. Pero hice comentarios de las pelis y sí que es cierto que lo asumimos muy rápido, ¿no? Lo físico que puede ser. Hay alguien por aquí en el chat, Basilis, que abre esta vía que está muy interesante. ¿No pensáis que puede ser peligroso perderse dentro de un espacio como el que habéis creado? Y esto se extiende en cada espacio virtual, perderse en un sentido de ilusión, de identidad, de percepción del espacio, etc. Bueno, yo es que eso no lo entiendo tampoco como perderse en ese espacio, como perderte a ti mismo. Simplemente dedicas más parte de ti misma a ese mundo, a esa parte del mundo que en este caso es digital. Es que hablar de perder el sentido, la identidad y la percepción del espacio, es que yo creo que no la estás perdiendo, simplemente la estás redireccionando, la estás colocando en otro sitio. Bueno, yo creo que también tiene un poco que ver con el tema de la toxicidad de los espacios virtuales, ¿no? También que somos como muy fáciles de engañar y de meternos en un mundo que no es o que nos parece mejor que el que ya tenemos por las causas que sea y al final pues perdernos un poco ahí. Me imagino que, no sé, como que también va en este sentido. Bueno, también lo puedes sentir súper ajeno porque no hay referentes conocidos, ¿no? Puedes sentir como lo que hablábamos el otro día también comentábamos en uno de los debates que por qué tratamos de repetir en virtual súper realista las cosas que ya existen en el mundo físico, ¿no? Esa traslación directa, como que nos escaneamos en 3D, porque nos gusta tenernos ahí como trastocarnos en una pantalla, ¿no? Como tener poder sobre eso, o reconocer los espacios. Entonces, a lo mejor estos espacios que son muy ajenos, son muy virtuales, son de alguna manera desconocidos y que pueden generar una sensación extraña, pero también genera sensación extraña cuando algo es muy, muy realista, ¿no? Como, no sé cómo se llama la teoría esta del valle... Bueno, si alguien ha ido a sí, esa, gracias. Que también como perturba, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es un equilibrio, ¿no? Bueno, creo que también algo interesante sobre recrear espacios y que nosotras en Santuario Nocturno lo hemos... o en las fiestas que hemos consumido online, lo hemos visto mucho, es bueno, el problema de en qué plataforma creas qué. Y también es un debate que está entrando en las instituciones o instituciones cubos blancos / museo, ¿no? Como el MoMA poniendo parte de su colección en Animal Crossing, ¿no? O sea, no pasa nada porque se produzca una traducción de... como hemos dicho, debate académico o proyecto curatorial al online. El problema es dónde, porque no creo que ponerlo en Animal Crossing tenga algo más allá de la tienda del museo, ¿no? Como pones un cuadro o una colección de un museo en Animal Crossing y es como el que tiene un monet en un posavasos. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Preguntarnos en qué plataformas lo estamos haciendo, de quién son los servidores. Nosotros en Santuario Nocturno también queríamos y teníamos mucha intención de hacer como un muro de las lamentaciones, ¿no? Como de intentar que haya una visibilidad de la queja y que sepamos qué salas son seguras y qué salas no. Pero claro, ¿cómo lo haces? Preguntas por Instagram, ¿esos datos a dónde van? ¿De quién son?
es todo tan sumamente inseguro, yo no quiero hacer una encuesta ni quiero revelar ninguna intimidad en Instagram para luego ponerlo en Mozilla y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto lo hemos dicho mucho, ¿no? Y también lo hemos hablado con Laura, a nosotros nos encantaría hacer el siguiente contracongreso, no sabemos cuándo será, hemos pensado que quizá lo haremos en virtual, pero, o sea, primero no necesitamos un cuarto propio, necesitamos un servidor propio, ¿no? Y luego ya pensemos. Aquí Manu nos ha puesto, ¿conocéis el proyecto del pueblo interior de Chicotrópico? Que es una ciudad construida, creo, colaborativamente en Miró. ¿Es esto, no, Manu? ¿Puede ser? Sí, no lo quería elevar a la categoría de pregunta. Ni Vale, vale. O sea que, sin construir el entorno virtual tan apasionante como lo habéis hecho, ¿no? Pero creo que tiene que ver, ¿no? Como construir un espacio entre muchos que se va construyendo, que ni siquiera se sabe cuál es el final y que se queda, que luego lo puedes visitar, que lo puedes visitar e incluso lo puedes visitar y ponerte a construirlo y a colaborar en él. Y tiene ciertos paralelismos, es también interesante, pero creo que lo que hemos visto hoy es otra cosa, pero bueno, por si conocéis el proyecto como referencia. No, yo no lo conocía. Porque me asalta todo el rato la pregunta de lo increíble que aporta lo que habéis enseñado en cuanto a atmósfera, ambiente, a construir otra manera lo virtual que no se produce en Zoom, y luego me golpea la cabeza la necesidad que tenemos también de Zoom para poder hacer un turno de preguntas y que esté más ordenado, o que tengamos que tener reuniones luego para enterarnos bien de qué vamos a hacer y volvemos a Zoom, ¿no? Entonces, no sé si como eso me tiene que doler o en realidad cuantas más plataformas vayamos sumando o cuanto más el contexto sea más complejo porque vamos inventando las necesidades en función del contexto en el que vamos construyendo es más interesante, sin tener que ir a una sola, no perder ninguno de los matices. Claro, pero yo creo que luego, también... Ay, perdón. No, digo, pero que desde luego lo que nos habéis contado hoy nos lleva a matices que en ninguna reunión en Zoom podíamos llegar a tener, claro. Es que al final también la idea de esto era... bueno, en relación también con la arquitectura, obviamente, y con la comunicación arquitectónica, era espacializar de alguna forma las conferencias, ¿no? Que al final se estaban dando de una forma ya como tan cansina, ¿no? Como nos decía también Alberto, oye, hay gente que ya me ha escrito, no queremos otro Zoom, estamos cansados de conferencias en Zoom. Y se trataba todo lo contrario, de darle una espacialidad, una oportunidad de generar unos espacios como de libre acceso a todas las asistentes, para poder ver estos proyectos y poder escucharlas, ¿no? Generando al final esta especie como de paseo virtual. Yo creo que también tiene mucho que ver con cuando estás en clase y al final, como ocurría en Maca, lo que queríamos era salir no sé, al exterior, al jardín y dar un trozo de la clase en el exterior. O movernos a la cafetería y tomarnos un café y acabar de hablar de tal proyecto, de tal asignatura. Yo creo que la combinación de todas estas plataformas virtuales al final van a generar, no sé, quizá un estado más horizontal o más de calma y de menos ansiedad y de menos cansancio de esta cosa como tan estática que es el Zoom o que es una videoconferencia. Desde luego a mí se me hace mucho más ameno estar en el hub, que podía estar como muchísimo más tiempo que estar pendiente en una videoconferencia de ver las caras a todo el mundo y hablar con la gente. Y podría ser no solo por la cuestión espacial, sino en realidad por la construcción de que os permite o nos permite construir los ambientes, ¿no? De una manera mucho más precisa. Zoom es muy difícil, podemos configurar el fondo, los tiempos de las preguntas y de repente en lo que nos habéis enseñado podemos entrar a diseñar o a pensar no solo lo espacial, sino el ambiente, la atmósfera, ¿no? Creo que es la hostia. Sí, o sea, Achu está comentando aquí lo de que Zoom podría llegar a ser absorbido por Hub y en realidad cuando conocimos la plataforma de Mozilla Hub, al principio imaginábamos que, por lo que habíamos visto así en imágenes y tal, que generaba la posibilidad de una videoconferencia porque además encima de tu avatar te podías poner una foto de tu videocámara, o sea, conectar tu videocámara a la vez, ¿no? Y entonces luego nos dimos cuenta que como que no, o sea, podías poner una foto pero no la videocámara. Pero esta era la idea, un poco, de ver cómo transformar esta idea de la videoconferencia. Y un poco también
podríamos poner el Zoom como retransmitido dentro del hub, pero sería mucho más complejo para preguntar, y como existe esa cuestión de la espacialidad, entonces se puede perder, ¿no? Un poco como lo que dijo Vasilis, o sea, si estás lejos no escuchas, y entonces Sí. por gestión es más complejo. Sí, al final es como un desencuentro, porque en Hub lo que ocurre es que como te alejas, o sea, al alejarte en Hub se aleja el sonido, no oyes a la persona, y para oírla tienes que estar pegada o cerca de ella. Entonces, al final, cuando hemos entrado bastantes personas, lo que se generan al final son grupos, igual que en una clase, cuando entramos creo que 30, pues al final ocurría esto que la gente se juntaba con otros y hablaban 3, 4 personas, pero no conseguíamos 30 personas quedarnos quietas y hablar, ¿no? No igual que en una clase, que no pasa. Yo creo que también es muy interesante verlo como una traducción de experiencias a las que estamos acostumbrados en el mundo físico y que las personas han desarrollado a lo largo de muchos años, ¿no? Por ejemplo, el hecho de montar una exposición, que la gente haga un tour de la exposición, que haya un tour guiado de la exposición y luego tú puedes estar a tu bola por la exposición, que exista también una conferencia asociada a la exposición, que es muy común. O sea, podemos ver el Zoom, si queréis, como una charla en la que hay un escenario con unas personas con un micrófono, gracias al cual todo el mundo les oye y todos los demás están ordenados escuchando. Entonces, esa concepción espacial, esa experiencia que tenemos en el espacio físico se traduce a la experiencia virtual en Zoom, mientras que la experiencia de hacer una exposición y de montarla entre todas y luego de compartirla también tiene sus traducciones. Entonces, creo ahora que estamos todos como sociedad inventando estas nuevas formas, para mí es interesante preguntarnos qué cosas de esas experiencias físicas queremos trasladar y cuáles queremos cambiar o modificar al traducirlas a cosas virtuales y experiencias virtuales. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿Marta? Sí. No, iba a decir justo de si no pasar al Hubs. Alberto quiere preguntar. Vale. Sí, una pregunta que... Nada, primero, joder, muchísimas gracias, qué maravilla, qué alegría más grande. Nada, muchísimas gracias. Una pregunta que tiene que ver con esto último que hablábamos de las atmósferas. El curso originalmente, el curso de Global iba sobre atmósfera, sobre la creación de atmósferas. Está hablando mucho de verbenas, de lugares de alta y baja cultura, donde la accesibilidad es múltiple y por hojas, ¿no? O sea, por capas de cebolla y cómo cada cual genera su propia experiencia, hay arrabales de la experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión que me surge a mí es Hubs como archivo, igual que pasa en Pueblo Interior. Yo estaba participando en Pueblo Interior. Y claro, es maravilloso y es como una visita a un pueblo, en efecto, pero es imposible encontrar nada. Imposible, porque no hay buscador. Entonces, absolutamente toda la info se pierde. Recuerda un poco al volumen de información que hemos visto en una de las salas, ¿no? Hay un trabajo de Clara Boj y Diego Díaz increíble, maravilloso, que es una biblioteca que van sumando un libro cada día con la info que genera su móvil. Es una biblioteca que tiene 2000 volúmenes, porque es que realmente generas info absolutamente ingestionable, inmanejable, ¿no? Pero Internet manifiestamente es un archivo. Lo que es un archivo. Y solamente modificamos la manera de leer ese archivo y acceder al archivo. La cuestión de dónde está el archivo, qué archiva, cómo se lee, sigue siendo la cuestión central de Internet. Cómo poder acceder a la información que existe, quién la controla, quién la domina. Esta es una interfaz que permite pasear por Internet, lo cual es una maravilla. No, es una forma de visitar Internet que yo creo que es muy útil. Porque, claro, nos permite salir completamente de esa lógica de búsqueda de datos en un archivo. Y nos permitiría, que sería la pregunta que yo hago, ¿cómo nos permite esto tener un uso de Internet más libre? Y, por tanto, una vida más libre, si es que nos lo permite. Es decir, ¿cuánto nos permite hackear las lógicas de los algoritmos, las respuestas que nos dan los buscadores que usamos? ¿Cuánto nos permite, por tanto, saltarnos al archivero, que es un poco el que domina el archivo? Si es que a mí me resulta genial, quiero ir a Hubs cuanto antes, por eso quería dejarlo hecho, igual no lo contestáis, para hacer el flaner por Internet. Pero es muy difícil pinchar en este archivo y sacar algo. Cuando en un foro 2D, en un IRC de toda la vida, corriendo sobre texto, puro y duro,
encuentras lo que quieras inmediatamente. Entonces, bueno, esa dicotomía entre la experiencia del archivo y la experiencia de la vida. Si queréis, contestadla si queréis, y si no, nos vamos a bajar directamente. Yo puedo contestar con una frase, que es que el que consiga hacer el buscador del espacio físico virtual será muy rico, como Google, ¿no? O sea que esto no nos libera, porque si vamos a generar otro rico, casi que nos quedamos con los que tenemos, que ya los conocemos, que casi incluso los hemos llegado a hackear. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. ¿Tú crees que...? Ah, perdón. No, dale. Es muy difícil saber cuándo alguien va a hablar en esta plataforma. Es también un dato importante. Que dices cómo liberarnos, pero realmente en el Hubs sí que hay una especie de selección de elementos que ha seleccionado alguien, que no tiene por qué ser Google, ¿no? O sea, no son resultados obtenidos por un algoritmo, pero sí que están obtenidos de plataformas que existen, ¿no? O sea, son vídeos de YouTube, vídeos de Vimeo, para subir, por ejemplo, de alguna manera hoy hemos vendido a esta plataforma todas las imágenes que hemos subido, ¿no? O sea, las hemos proporcionado y hay una nueva biblioteca que no es de toda una biblioteca, pero probablemente esos datos se guarden, ¿no? Entonces, habría que empezar desde cero para liberar Internet, como tú dices, para encontrar una manera. Me ha recordado un poco lo que estabas diciendo de un buscador como sin algoritmos, que al contrario, porque es un algoritmo total, pero aquella página que era, no sé si se llamaba algo como si estás aburrido o algo así, era una página aleatoria que cada vez que refrescabas te llevaba a un sitio como de un entretenimiento fácil, funny y con muy kawaii, y era aleatoria y era infinita, ¿no? Entonces eso me gustaba porque parecía que se saltaba como por completo el tema, y no es verdad porque era una base de datos con un random puesto. Pero bueno, que hay que hacer un Internet nuevo, yo también lo creo. Bueno, pues nada, no sé si yo creo que podemos ir cerrando, que está todo el mundo como pidiendo el link de Hubs por todas partes, por WhatsApp, no sé. Yo creo que lo vamos a pasar ya y nos encontramos ahí. Dejamos el Zoom abierto con una de nosotras y el resto podemos ir cerrando. Nos vemos en el Hub. Os queremos poner aquí un link para el que todavía no haya entrado nunca a Hub, un link de las instrucciones para entrar en Mozilla Hub y para hacerte un avatar, que en fin es súper sencillo, pero bueno, queríamos dejarlo igualmente, que está ahí. Lo pongo en el chat. A ver. No me deja. Sí, el link va a quedar en la web de Transescalada para todo el mundo que quiera visitarlo después de Zoom, para que pueda acceder. Vale, ya está. Ahí está el ISO con las instrucciones de entrada y el link del Hub. Si queréis ponerlo alguno de vosotros, chicos, que lo tengáis por ahí a mano, que estabais copiándolo, ya se puede poner. Pero está también en la web de Transescalada y nada, os pedimos que nos veamos allí, y lo único que nos disculpéis si hay un poco de problemas con que pesa el archivo, porque pesa bastante y tarda un poquito en cargar todos los objetos. Algunos nos tarda como 1 o 2 minutos. Así que, pues nada, eso, que tengáis un poco de paciencia para entrar. Y luego que cabemos 50 personas, así que si hay gente que se queda fuera, se va a quedar en la sala de espera, entonces otros saldremos y otros entrarán. Y bueno, la idea es que se quede abierto durante una semana. Quizá estábamos comentando ahora en el chat que quizá lo dejemos más tiempo abierto, y que todo el mundo vaya, el que quiera, vaya dejando pues todo tipo de información, desde trabajos propios, links, vídeos, imágenes, lo que han comentado las invitadas dentro de sus salas, pero también podéis poner otro tipo de contenido fuera. En fin, no sé, lo que nos encantaría es como que ir entrando a ese mundo y cada día esté como más lleno de información sobre estos encuentros virtuales. Una cosa acerca de eso es que cuando metéis información, si queréis que se quede, tenéis que pinearla.
al meterla ya te pone pin. Si le das al pin se va a quedar ahí, para que no se pierda si metéis cualquier cosa. También en el ISU de las instrucciones está como pinear algo. O sea, que así como paso por paso todo. Así que nada, no sé, sin más dilación, pues muchísimas gracias a todas por estar aquí. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias sobre todo a las invitadas. Han sido unas semanas como de mucho trabajo, pero súper interesantes. Yo estoy encantada, mis compañeras también, y que muchas gracias de verdad por este proyecto conjunto. Ha sido muy, muy divertido. Gracias a vosotras. Era buenísima a todas. A vosotras. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Nos Nos vemos vemos en Hubs. Chao. 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 Sí, la idea es que estamos intentando para grabar también. Pero bueno, también lo que ocurre a partir de ahora, ¿no? O sea, que ya no se puede controlar. Entonces, no sé, cuando entras al link y ya este link ahora no sé qué va a pasar. Si te vas a encontrar de repente, yo decía antes de mañana, ya está, yo creo. Is first and foremost a site to be looked at. What kind of site is revealed in the average European oil painting? There were portraits of women, and there were portraits of men. Women were the principal or ever-recurring subject. But I think maybe a smoky eye will make it a little bit more enticing. Instagram is a very visual app, even more so than Facebook, and certainly more so than Facebook, and certainly more so than Twitter. So we really want to just